Dice el capítulo que acabamos de leer, el verso número 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La predicación de este periodo tiene que ver con 1 Corintios. Yo sé que ya lo saben, pero quizá hay alguien que venga por primera vez o segunda que no haya podido estar, pero estamos en la serie de sermones de 1 Corintios. Y una de las cosas que hacemos, que es muy importante en esta serie de sermones, es que cuando un sermón es expositivo y tiene que ver con la exposición de la palabra verso por verso, un libro completo, es muy importante tener siempre para traer a nuestra mente una recapitulación. Alguien la semana pasada me decía: pastor, ¿por qué tenemos que recapitular y recordar siempre? Porque la repetición es pedagógica y de alguna manera estoy seguro que cuando terminemos la serie hay cosas que van a quedar grabadas en su mente y en su corazón. Entonces repetir no está mal. Por eso hacemos una recapitulación. Conforme vamos avanzando en la predicación del libro, vamos a hacer recapitulaciones no tan alejadas. Es decir, ya cuando lleguemos al capítulo 5 o 6, no estaremos recapitulando sobre los datos arqueológicos, históricos, geográficos de esta naturaleza. Quizá vayamos recapitulando de los capítulos o versículos anteriores, pero siempre es bueno en una predicación de tipo expositiva es traer de atrás un poquito para arrancarnos en la meditación de la palabra. Esto lo digo porque es bueno que la iglesia sepa que lo que predicamos es un sermón expositivo. Por cierto, es solo la palabra y nada más que la palabra. Hemos hablado entonces acerca de 1 Corintios, escrita por el apóstol Pablo, nos queda claro desde la salutación. Y la semana pasada estábamos también viendo un poco acerca de a quién va dirigida la carta. Y sabíamos que esta estaba dirigida a estos creyentes que Pablo les llama los santificados, llamados a ser santos, estos que viven allá en Corinto. Corinto es una región de la región de Acaya que está bordeada por mar. Alrededor de ella hay mar, hay un pedazo de tierra que viene de Atenas hacia Corinto, pero Corinto, pues hemos dicho, es un gran balneario, es un lugar de mucha promiscuidad, de mucho libertinaje, es un lugar en donde el pecado está a la orden del día. Hemos dicho que la gente que vive en Corinto es una gente que le cuesta trabajo vivir ahí cuando se vuelven cristianos. Hemos dicho también que las personas en la región de Acaya y quizá también de Macedonia y puede ser que de Palestina y de las naciones que le circundaban, cualquier persona que tenía una vida disipada, libertina, una vida desordenada, la gente en toda la región pudiesen decir: es que tú vives a lo Corinto, ¿no? Hemos hablado de esto. A lo Corinto era: qué feo vives en una manera muy depravada, tu estilo de vida es muy mala, vives a lo Corinto, ¿no? Hoy no sé qué sería para nosotros hoy día vivir a lo que, pero no es vivir a lo Corinto es una cosa, pues es un insulto, ¿no? Y además es una realidad, vives de una manera bastante desordenada. Este lugar estaba caracterizado porque había pues mucha promiscuidad. Recuerde usted que la diosa Afrodita es la diosa de entre otros tantos, pero la más fuerte. De hecho, ahí está el templo de Afrodita, la diosa del amor. Dijimos las veces pasadas que Pablo va a escribir el capítulo 13 para contrarrestar un poco este tema del amor, la diosa del amor con lo que es el amor que dice el Evangelio. Y entonces hay una gran cantidad de prostitutas y la gente está entregada a toda clase de depravación ahí. A esta comunidad llega Pablo con Aquila y Priscila y van a llegar pues a presentar un evangelio maravilloso que va a trastocar la vida de la ciudad y que va a traer muchos convertidos. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo va a Corinto, y esto narrado por Lucas en el libro de los Hechos, él en sueños el Señor le dice: no temas, no dejes de hablar, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces él sabe que hay pueblo de Dios ahí, a pesar de que aparentemente no lo hay, porque ¿cómo puede haber un pueblo ahí si la gente es muy pecadora? Entonces se emiten juicios de esta naturaleza, pero el apóstol no venía para hacer su trabajo a partir de las circunstancias, sino venía con poder del Espíritu. Y ya vamos a ver la semana que entra
la predicación, que se va a llamar la locura de la predicación, y cómo es que la locura de la predicación ha traído al Evangelio a una gran cantidad de gente en Corinto y por supuesto a nosotros hoy en día. Así que este es Corinto, una ciudad bastante fea. Ahí se funda una iglesia que tiene, hemos dicho, una gran cantidad de problemas de unidad, problemas también en cuanto a la carne sacrificada a los ídolos, de inmoralidad, problemas en el matrimonio, en las relaciones personales, tiene problemas de doctrina, tiene problemas de todo tipo. Así que es una iglesia muy conflictuada. Claro, se dejaron influir por el mundo entró a la iglesia y entonces tenían una gran cantidad de situaciones. Pablo se escribió con ellos de ida y vuelta. 2 cartas tenemos, es posible que haya otra o otras 2, no sabemos, pero había una correspondencia bastante frecuente entre la iglesia de Corinto y Pablo. Seguro, Sóstenes, que está referido en los primeros versículos, era uno de los que llevaban y traían la correspondencia. Es posible que Timoteo, pero estaban bastante entendidos los cristianos de Corinto y Pablo acerca de la situación que vivía la iglesia. Así que en eso estamos. Ellos son los santificados, ¿no? Los santificados son los que han sido declarados santos. El apóstol dice llamados a ser santos. Una cosa que nos quedó claro la semana pasada es que el Señor no nos llamó porque fuéramos santos, nos llamó para hacernos santos, ¿no? Decir que nos llamó porque somos santos es decir que la salvación es por obras. Soy santo, me porto bien, etcétera, entonces Dios me llama. No. Él nos llamó para ser santos. Lo que es característico y común entre ustedes y yo es que lo único que a nosotros aportamos a nuestra salvación fue nuestro pecado. Y vaya aportación. Y entonces el Señor llama a pecadores para hacerlos santos. Entonces usted y yo, ahora regenerados, somos santos. Junto con los corintios, somos santificados. Así que está hecha esa declaración y es un proceso. Él nos llama para ser santos y nosotros tenemos que ser santos. Hay que cumplir la tarea, ¿no? Como Levítico 19 insiste constantemente, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que tenemos una tarea bárbara, tremenda. Por eso entonces todos los problemas que va a enunciar el apóstol Pablo tienen que ver con una exigencia a la santidad. Una exigencia a la santidad. Algo tiene que haber ahí de exigencia a la santidad. Y la predicación de estos domingos tiene que ver con esta exigencia a la vida de santidad. Así que no son predicaciones moralistas ni humanistas, son predicaciones bíblicas en donde tenemos que no escapar del consejo bíblico y tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Hoy, por ejemplo, quisiéramos quizá brincar un poco el verso 10, porque en el verso 10 hay una situación que está viviendo la iglesia y en la que nosotros nos vamos a encontrar ahora en análisis, porque habla de divisiones y contiendas, porque habla de una falta de unidad entre los creyentes de Corinto. Uno se pregunta, ¿en verdad dentro de las iglesias cristianas puede haber disensiones, divisiones, puede haber contiendas? La respuesta me gustaría que fuera no, porque es la iglesia de Cristo. Pero tristemente puedo decir que sí. Incluso, tristemente también pudiésemos casi afirmar, sin tener que afirmarlo al 100%, que donde más situaciones de esta naturaleza se viven es en la iglesia, ¿no? Es decir, hay disensiones, hay divisiones por toda clase de cosas. Asuntos morales, doctrinales, espirituales, por todo. La iglesia se rompe, la iglesia se divide. Hay situaciones muy complejas. Hay situaciones en donde la iglesia está junta, ¿no? Reunida en un solo lugar, pero no en unidad. Así que entonces el apóstol va a ver este problema, el primer problema. ¿Por qué el apóstol ataca por primera vez o en primer lugar la unidad y no empieza con la doctrina? ¿Por qué el apóstol no empezó hablando acerca de la verdad de la resurrección que está hasta el capítulo 15? ¿Por qué el apóstol no empezó a decirles cómo debe de ser su culto público que está en el capítulo 14 o 12? ¿Por qué no empezó con estas cosas doctrinales? ¿Por qué va directamente y empieza con el tema de la unidad? Porque el tema de la unidad es tan importante que si una iglesia está dividida, si un pueblo está dividido, no hay manera de que puedan sensiblemente aprender el evangelio. Es difícil, ¿no? Entonces va a atacar un problema que es un problema viral en la iglesia, es un problema muy fuerte dentro de la iglesia, es un problema fuerte en la iglesia de Corinto. Y entonces va a tocar el tema de la unidad. Así que vamos a hacer un análisis solo del versículo 10, solo el versículo 10. El apóstol San Pablo no
no enseña nada que no haya sido él, aprendido o enseñado por el Señor Jesús. Es algo muy interesante. Constantemente el apóstol apela a la palabra, dice como está escrito o el Señor dijo, etcétera. A veces no lo dice, pero hay referencias por el contexto de los evangelios que hay cosas que Pablo dice y que ya fueron dichas por Jesús o por alguien más, específicamente por Jesús. Así que él es muy escritural en su carta, muy bíblico. Aquí en esta carta no es tan notorio, pero se nota perfectamente bien cuando escribe, por ejemplo, a los romanos o a los gálatas, ¿no? Incluso a los filipenses. Se nota mucho su conocimiento de la palabra y quizá en segunda de Timoteo. Así que entonces él refiere normalmente a algo que el Señor Jesús dijo y le da un matiz doctrinal. El Señor lo da como un tema en donde hay una ordenanza y Pablo lo pone y lo hace de una manera doctrinal profunda. Pasó con la Santa Cena, por ejemplo. Nosotros tenemos referencia en los evangelios de que el Señor Jesús trajo a sus apóstoles para comer la última Pascua y les administró el sacramento y les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero luego, ¿qué es lo que hace Pablo en el capítulo 11 de este libro? Lo que hace es que sistematiza eso y este ejemplo, entonces lo hace de una manera doctrinal sistematizada para beneficio también de nosotros. En este tema de la unidad, él toma pues un asunto que el Señor ya había dicho. Cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de el único pecado que no podía ser perdonado era la blasfemia contra el Espíritu Santo y de la participación de Satanás para con los que estaban en el mundo, entonces el Señor dijo esto: si un reino está dividido contra sí mismo, dijo él, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede permanecer. Es decir, si hay división, no permanece, no se prevalece. Desde luego la armonía y por supuesto la unidad de pensamiento. Entonces el apóstol toma estas ideas del Señor Jesús y ahora las va a aplicar en su carta para estos corintios que son bastante raros. Y va a dar el apóstol 3 exhortaciones maravillosas a la unidad. 3 exhortaciones a la unidad que son las que vamos a analizar en este momento. En la manera en que se lo pide es una manera maravillosa. Me encanta, ¿no? Yo quisiera ser como el apóstol Pablo, aunque a veces me cuesta trabajo, pero él dice al principio, ahora recuerde usted que él está escribiendo esto después de conocer todas las circunstancias de la iglesia, ¿no? El saludo también lo escribió cuando ya conoció todas las circunstancias. Él no escribió antes y después dijo, ay, mira, yo ya les dije santos y mira nada más cómo son. No. Él sabía todo y con todo y les dijo santos. Es algo muy interesante, ¿no? Hacen toda clase de pecados y son santos. Claro, y nos consuela un poco porque decimos, bueno, nosotros somos santos también, pero sí nos equivocamos, pero seguimos siendo santificados en Cristo Jesús. Él conoce pues ya toda la situación cuando escribe estas cosas. Con todo, él va a la iglesia y de una manera apostólica, pastoral, les dice, os ruego, hermanos. No les dice, les mando, les ordeno, ya basta de tonterías, hagan esto y aquello, ¿no? Él viene con un gran amor, con un corazón muy pastoral, conociendo toda la problemática de la iglesia en un tono bastante pastoral. Él dice, os ruego, les suplico, os ruego, hermanos. Os ruego, pues, hermanos. Y además ese ruego tiene como soporte al Señor, porque dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que yo anhelo ni lo que yo quiero, sino es lo que el Señor manda que nosotros hagamos. Y quizá ahí podemos entender un poco el tema de que el Señor ya había hablado justo de este asunto de la unidad. Y entonces les dice, os ruego, hermanos, ¿no? Y no descarta a nadie. A lo mejor tampoco descartó a aquel varón que se estaba metiendo con la esposa de su padre, y el inmoral, no lo sé, pero a todos les dice hermanos. Muy interesante, porque en la cosmovisión bíblica nosotros tenemos que tener una perspectiva eterna y no una perspectiva temporal. ¿Qué significa esto? Que usted puede pecar, y yo también. Y tenemos la tendencia y la tentación de repente cuando una persona peca de decir, este mi hermano es.
Y entonces ya no le decimos hermano, ¿no? Ya no le decimos hermano, ya Juan, Pedro, Andrés, María, no sé, ¿no? No le llamamos hermano. ¿Por qué? Porque hemos emitido un juicio sobre la perspectiva temporal, terrenal. Pero nuestra mirada tiene que ser una perspectiva eterna. Porque ciertamente nosotros hemos sido salvados por el Señor y estamos en el proceso de la santificación. La verdadera y completa transformación se da cuando el Señor Jesucristo venga en gloria. Alguien dice, el Señor me ha transformado. Yo digo, eso está equivocado, porque sigues pecando. Nadie puede decir de los que estamos aquí he sido transformado por Cristo, porque eso significaría que ya soy perfecto. Podemos decir, estoy en el proceso de la transformación, puede ser. Así que entonces el apóstol se acerca a estos creyentes y les dice, hermanos, dándoles el privilegio de la duda. Es posible que algunos no lo sean, pero les llama hermanos y les pone un ruego. Les ruego. Es muy importante su manera de pedir, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que dice, en el pedir está el dar. Eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero tenemos ese dicho. Entonces él pide de una manera maravillosa. Os ruego, hermanos, ¿y qué es lo que él ruega? 3 exhortaciones. La primera, les dice que habléis todos una misma cosa. Eso dice el texto, ¿no? Que habléis todos una misma cosa. No estaban hablando una misma cosa. Nos queda muy claro eso. No estaban hablando una misma cosa, que note usted que uno decía, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Cefas, otro, muy espiritual, yo soy de Cristo. ¿Acaso más adelante va a decir, está dividido Cristo? Están hablando cosas distintas, están defendiendo causas, están enarbolando banderas, no están hablando las mismas cosas. Pero también por ahí alguna persona dijo, oye, yo creo que está bien divorciarse. Otro dice, no, eso está mal. No están hablando las mismas cosas. Alguien dijo, está bien comer carne sacrificada a los ídolos. Otro dijo, no, eso es pecado. No están hablando las mismas cosas. Uno dijo, divórciate. El otro, no se puede. No están hablando las mismas cosas. Uno dijo, cásate. El otro, no te cases. No están hablando las mismas cosas. Uno dijo, hay resurrección de muertos. Otro dijo, no hay resurrección de muertos. No están hablando las mismas cosas. Uno dijo, te peleaste con tu hermano, llévalo al ministerio público. El otro dijo, no lo hagas. No están hablando las mismas cosas. Nos queda claro. Ya hicimos un esbozo del libro. Ellos no están hablando las mismas cosas. No están concentrados en una sola cosa. No tienen pues unidad de pensamiento. Cosa terrible. Tenemos que entender nosotros este asunto de hablar una misma cosa en el contexto de la Biblia y en la cosmovisión en la que nosotros vivimos. Déjeme decirle que el tema de la cosmovisión es muy amplio y no voy a dedicar mucho tiempo en esto, pero solamente para referencia de este texto. Nosotros vivimos en una cosmovisión y casi todo mundo vive en una cosmovisión determinada. La cosmovisión es la manera en cómo yo veo y actúo en el mundo en donde estoy. Es decir, puedo tener una cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión del mundo y yo vivo y actúo y me muevo a partir de mi cosmovisión. ¿Cómo veo mi alrededor? ¿Cómo interpreto mi alrededor? Yo voy a vivir mi vida a partir de mi interpretación de lo que vivo alrededor, mi convicción personal, lo que hay en mi corazón y en mi mente. Esto determina mi conducta. Estoy viviendo una cosmovisión determinada. Nosotros dividiremos la cosmovisión en 2 partes. La cosmovisión del mundo, por un lado, pero la cosmovisión bíblica o la cosmovisión de Dios por el otro. Nosotros vivimos o debemos vivir en la cosmovisión de Dios, en donde la lógica de Dios no es la lógica del mundo. El Sermón del Monte, por ejemplo, nos habla perfectamente, completamente, absolutamente de la cosmovisión de Dios. Y que está alejadísima de la cosmovisión del mundo. Le voy a poner un ejemplo. ¿No es cierto que en el mundo dice, si te pegan, pega? La cosmovisión bíblica de Dios dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Estamos en 2 cosmovisiones diferentes. ¿En qué cosmovisión vives? Es lo que vas a hacer. Si tú como creyente o yo como creyente me pegan, pego, entonces estoy yo actuando de acuerdo a la cosmovisión del mundo. La cosmovisión pues es un tema importante. La cosmovisión es la que une nuestro pensamiento. Lo que nosotros queremos hacer y de lo que se trata la palabra es que juntos como iglesia, especialmente esta iglesia, pensemos una misma cosa. Ahora, tenemos que pensar de acuerdo a la cosmovisión de Dios.
Le voy a poner otro ejemplo. La palabra en 2 a los Corintios dice, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. Nosotros todos entendemos una cosa, nosotros los creyentes. Lo que entendemos, y yo le puedo preguntar a cualquiera, y cualquier persona de ustedes me puede decir, lo que está diciendo Pablo es que no me puedo casar con una persona no creyente, y está usted de acuerdo. Y todos estamos de acuerdo. Podemos estar nosotros en esto. Ya diría yo, estamos en la cosmovisión de Dios, ¿no? Estamos pensando una misma cosa todos. Pero le viene la siguiente cosa. Resulta que una joven o un joven se enamora de una persona no creyente. Vive en la cosmovisión o piensa en la cosmovisión bíblica, pero actúa en la cosmovisión del mundo. Dice uno, ¿cómo puede ser esto? Ahí hay división, ahí hay contienda, ahí hay un problema, porque me pronuncio como yo, ciudadano del reino, en una cosmovisión bíblica, pero actúo, ¿no?, en una cosmovisión del mundo. Ahora, quiero decirle, por cierto, que unidad no es lo mismo que estar justo unificados en un mismo criterio. No es lo mismo unidad que uniformidad. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que estar pensando de acuerdo a la cosmovisión de Dios, de la Biblia, pero no estamos obligados a pensar y tomar las decisiones exactamente igual que todos, porque si no sería una cosa bastante aburrida. Pero bajo los principios de la cosmovisión bíblica tenemos que actuar todos, aunque actuemos de manera diferente, pero siempre en medio de la cosmovisión de Dios. En este mismo ejemplo de no os unáis en yugo desigual, ¿no?, pudiésemos decir, por ejemplo, que mi esposa y yo estamos unificados en esto. Nuestros hijos no deben de casarse en yugo desigual, y mis hijos también están de acuerdo con eso. Estamos en unidad de pensamiento. Pero ¿cómo le podemos hacer para que actuemos exactamente igual todos? ¿Será que tengamos que llamar a votaciones en mi casa para decidir quién va a ser el esposo de mi hija? Ya vamos a traer 3 candidatos, a ver, hija, escoge uno de estos, ¿no? No podemos hacer esto, ¿no? No se puede. Estamos unidos en un mismo pensamiento, pero bajo este reino, bajo esta cosmovisión, ella toma una determinación y dice, bajo esta cosmovisión de Dios, que es creyente, ¿no?, yo quiero que sea mi esposo para siempre. O mis hijos, esta que es creyente, quiero que sea mi esposa, ¿no?, mi esposa para siempre. Tenemos una cosmovisión bíblica, estamos hablando la misma cosa, pero también debemos actuar la misma cosa, no común, no exactamente igual, pero siempre en función de la cosmovisión bíblica. Es difícil. Los corintios no estaban en esto. Los corintios estaban en una cosmovisión. Somos cristianos todos, amamos al Señor todos, pero unos hacen una cosa, otros otra, otros van con un partido, otros con otro. Estaban divididos, no estaban pensando y actuando de acuerdo a la cosmovisión en la que vivían. Hoy día, algunas jóvenes que yo he platicado con ellas, no acá, pero en algunos otros lugares, me han dicho, mire, pastor, yo estoy con este muchacho que no es creyente, pero porque lo voy a evangelizar. Siguen estando en la cosmovisión, ¿no? Sí, con su mente en la cosmovisión de Dios, pero con su actuar en la cosmovisión del mundo. Hasta los papás me han dicho, pastor, no se preocupe, nosotros mismos somos una pareja mixta. Sí, pero no es un patrón. Tuvo misericordia de usted, el Señor. Tuvo misericordia, pero no es un patrón. Desobedeció, pero no es un patrón. Sí, tuvo misericordia del Señor, gloria sea su nombre, pero desobedeció. Así que la cosmovisión bíblica nos obliga a pensar igual en cuanto a lo que la palabra dice y actuar a partir de la cosmovisión en la que vivimos. Entonces el apóstol nos está haciendo una apelación a una cosmovisión bíblica y está diciendo, ¿no?, que hablemos una misma cosa. A los filipenses les dijo de una manera maravillosa, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire que cuando la iglesia piensa igual, cuando la iglesia habla una misma cosa, entonces empieza a actuar conforme a la cosmovisión del reino. Y puede ser que pensemos diferente, pero siempre en función del reino.
siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no estamos así, de repente alguna gente en la iglesia dice, vamos a pintar de verde, y otros dicen de azul. Eso es una trivialidad, ¿no es cierto? No pasa nada. Pero se pelean y se dividen. Y lo que está diciendo Pablo es, seamos o tengamos o hablemos una misma cosa. Estemos en la cosmovisión del reino. Es una apelación bastante fuerte, pero tenemos que estar en la apelación del reino. La segunda exhortación es que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo le dice a estos que no haya divisiones entre ustedes? ¿Sabe por qué? Porque había divisiones entre ellos. No hay una sola iglesia, amado hermano, así es que nosotros no somos la excepción, no hay una sola iglesia en donde no hay divisiones. Por ahí en una estadística cristiana que leí decían que la iglesia presbiteriana crece más por división que por evangelismo. Qué pena, ¿no? Qué triste, ¿no? Crecemos más porque nos dividimos, nos partimos, nos rompemos y entonces hay otra iglesia, ¿no? Luego uno no le atina cuál es la buena y cuál es la mala, pero dice uno, estamos así, nos rompemos, pues nos dividimos y entonces así crece la iglesia presbiteriana, ¿no? Y crecemos por añadidura, ¿no? ¿Por qué? Porque hay división. Porque unos piensan de una manera y otros de otra. Porque la cosmovisión de uno es distinta a la del otro. Porque seguimos viviendo según la corriente de este siglo, según este mundo. Hay divisiones y hay divisiones fuertes. Y lo que dice el apóstol Pablo es que no haya entre vosotros divisiones. Es una tarea, amado hermano, que tiene que ver con la santificación. Es una tarea que tiene que ver con un esfuerzo de la iglesia, con un esfuerzo de las personas que están dentro de la iglesia para que no se rompa la iglesia. El apóstol Pablo a los Efesios lo dijo de una manera maravillosa en el capítulo 4, verso 3. Dijo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos tiene que ver con deliberadamente. Deliberadamente tenemos que buscar la unidad. Deliberadamente. No tenemos que esperar que la unidad venga como producto de una salvación, sino que tenemos que deliberadamente trabajar por la unidad. No solamente es no tener pleito con otros, sino deliberadamente procurar la unidad. Uno puede decir, yo pastor no tengo dificultades con nadie, no me meto con nadie, yo no hago nada, yo estoy en mi casa tranquilo, tranquila, yo no soy partidario de nada, yo no le voy a nadie, yo estoy tranquila, ahí tranquilo. Pero lo que la Biblia enseña es que tenemos que ser deliberados en buscar la unidad. Deliberados. El apóstol Pablo le dijo eso a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. Tiene que ser una actitud deliberada. Y lo que está diciendo el apóstol es que no haya entre vosotros divisiones. No nos rompamos. La palabra divisiones en el idioma original siempre es muy importante venir al idioma original porque nos llama la atención hacia el contenido de las palabras, pero la palabra divisiones en el griego viene de una palabra que es cisma. Cisma. Así está. Cuando, por ejemplo, el velo se rasgó, la palabra ahí también es cisma. Rasgar es como tomar una tela y romperla, y partirla, y desunirla. Antes estaba unida, perfectamente ligada, pero ahora está rasgada, está rota. Entonces, cuando la Biblia dice que no haya entre ustedes divisiones, es no se rasguen, no se rompan. Y cuando está este verbo, hay una acción deliberada de romperse. Por eso la palabra cisma es fuerte. Se han oído esta palabra en diferentes momentos de la historia, pero ha habido cismas en el oriente, cismas en el occidente, cismas en la iglesia, cismas acá. ¿Por qué? Porque hay un grupo, una persona, alguien deliberadamente busca romper. Cuando se habla de divisiones, no se da la división nada más porque hay división y de repente dicen, ah caray, no nos habíamos dado cuenta, pero tenemos división. No, hay alguien, hay un grupo, hay una persona, hay un momento en donde de manera deliberada se rompe. La iglesia no se rompe sola. Tampoco puede culpar a Satanás. Ahí ese Satanás lo que hace. No, es nuestra culpa. Es causa nuestra. Nosotros rasgamos. Nosotros rompemos. Cuando hay cisma es porque hay una acción deliberada de romper. Entonces Pablo les está diciendo, no lo hagan.
Están rompiendo a la iglesia de Cristo. Están rasgando a la iglesia, que no hay entre ustedes semejante actitud. Las divisiones no contribuyen a la paz. Las divisiones van en contra de Cristo. Pero por otro lado, hay alguna cosa que tiene positiva la división. Usted dirá, ¿de veras? Sí. El apóstol en este mismo libro, en el capítulo 11, versos 18 y 19, dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. ¿Sabe qué? Ya dijimos, el cisma, la división, es deliberada. Pero cuando se descubre al que deliberadamente quiere romper a la iglesia, lo único que sucede es que se evidencia quienes no son aprobados. No se puede descubrir tan fácilmente, ¿eh? No se puede. Y entonces la iglesia corre el riesgo de la especulación. Y corre el riesgo de juzgar a los demás y decir, yo ya sé quién. Pero cuando se hace evidente es quiénes son aprobados y quiénes no. Pero el mandato bíblico, lo que Pablo dice es que no se rompa la iglesia. Se estaba rompiendo. Unos decían ser de Apolo, otro de Pablo, otro de Cefas, otro de Cristo. Se escucha de repente el rumor de la iglesia o las iglesias cristianas cuando se dicen, ¿tú con quién estás? ¿A quién apoyas? ¿A los ancianos o a los diáconos? ¿Tú quién te simpatiza más? ¿El anciano tal o el anciano cual? ¿Tú con quién vas? ¿Con el pastor o con la iglesia? ¿A quién le vas? ¿A la hermana fulana o a la hermana perengana? Dice la Biblia, no se rompan. Que no haya entre vosotros divisiones. Usted puede decir, nosotros no tenemos ese problema. Déjeme decirle, sí lo tenemos. Todas las iglesias lo tienen, en menor o mayor grado. Sí lo hay. Sí lo hay. Cuando alguien venga con usted y le diga, quiero contarte lo que el pastor, lo que el anciano, lo que la hermana, lo que el hermano dijo, ponga alto, porque el mandato es que no haya entre ustedes divisiones. No se rompan. Y cualquier persona que viene con usted con una semejante cosa, lo que está queriendo hacer deliberadamente es romper la iglesia. Romperla, rasgarla, dañarla. Y dice la Biblia, esto no debe de pasar. Déjense de cosas. Que no haya entre ustedes divisiones. Entonces, ¿qué debe haber? Dice el apóstol, sino que, eso significa que en lugar de que busquen las divisiones y que se rasguen y que se rompan, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabe qué? Que nosotros tenemos que estar unidos. Pero le digo más, no solamente unidos, sino perfectamente unidos. No puede usted venir a la iglesia y decir, pues ya que no me cae bien la hermana, pero pues voy a estar ahí, ¿no? Eso sí es estar unidos, pero no es estar perfectamente unidos. Perfectamente unidos tiene una tarea también de santificación, de progreso, de proceso, de trabajo del creyente. Estar perfectamente unidos es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer deliberado para estar unidos. El Salmo 133 habla de este asunto, ¿no es cierto? Porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recién predicaba de esto y yo decía, a veces podemos estar juntos, pero no en armonía. Eso no es estar perfectamente unidos. Estar perfectamente unidos es estar juntos y en armonía, pensando la misma cosa. Así que nosotros tenemos la tarea deliberada, amado hermano, de estar perfectamente unidos. Una de las tareas que tenemos hoy, como Dios es amor, es para que la iglesia no se rompa,
Para que la iglesia permanezca y honre al Señor, debemos hacer todos ustedes y yo un esfuerzo deliberado de la perfecta unidad de la iglesia. Dios es amor. La perfecta unidad. El mandato es: no se rompan. Debemos estar perfectamente unidos. Pero añade el apóstol dos cosas: perfectamente unidos en una misma mente. ¿Sabe cuál es la misma mente? La mente de Cristo. Todos tenemos o debemos tener la mente de Cristo. Yo no debo de pensar exactamente tal y como usted piensa en cuanto a las maneras de hacer las cosas, pero sí estoy obligado a pensar exactamente como Cristo piensa, porque Él es el Rey Supremo. Él no se equivoca. Usted sí, Cristo no. Tenemos que estar perfectamente unidos y usted y yo buscar que nuestro pensamiento converja en la mente de Cristo. Usted y yo tenemos que preguntarnos: ¿qué hace Cristo? ¿Qué haría el Señor? ¿Qué nos manda la palabra? Esto tú y yo lo vamos a hacer aunque a ti o a mí no nos guste. Perfectamente unidos entonces no tiene que ver con uniformidad, sino que tiene que ver con que nuestra mente esté enlazada en la mente de Cristo. Lo que Él haya dicho, eso vamos a hacer. Hay un matrimonio al que estoy aconsejando y me dice la esposa: yo quisiera que él viniera conmigo, pero con mis condiciones. Él dice: no, con las mías. Fueron a ver a otro pastor, el otro pastor les dijo: escribe tus condiciones, escriben las tuyas, las platican y entonces llegan a un final como un acuerdo y van a vivir en armonía. Cuando vinieron conmigo les dije que no, eso no es posible. Las condiciones en el matrimonio no son las tuyas ni las de él, ni la combinación de los dos. Las condiciones del matrimonio que deben de prevalecer son las condiciones que Dios pone para el matrimonio. No las que ustedes se ponen de acuerdo en su matrimonio, sino las que Dios pone en su matrimonio. ¿Por qué? Entonces estarían perfectamente unidos en una misma mente. Entonces estarían los dos renunciando a su propia mente y pidiendo a la mente de Cristo. Entonces dirían: la que va a gobernar aquí es la mente de Cristo, me guste a mí o no me guste. Lo que va a gobernar pues es Él en mi vida. Voy a estar perfectamente unido en la medida en que tu pensamiento y mi pensamiento converjan en el pensamiento de Cristo. Cuando ambos estemos pensando que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, aunque a mí no me agrade. Usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no es cierto? Algunos decían: pastor, pero a veces no es tan agradable. Pero estamos como en una perspectiva diferente, porque la Biblia no dice que tiene que ser agradable para mí. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, significa que es agradable para Él y perfecta para Él. No está pensando tanto en nosotros, ¿eh? Él no está esperando que su voluntad sea agradable para mí. Imagínense si Dios actuara a partir de lo que a mí me agrada. Sería un caos. La voluntad de Dios es agradable para Él, aunque para mí no resulte tan agradable. Es perfecta para Él, aunque a mí no me parezca tan perfecta. Por eso entonces estar perfectamente unidos tiene que ver con ponernos en la mente de Cristo, su voluntad que es agradable y perfecta para Él. Recuerde que estamos hechos para glorificarle a Él. Cuando esto pasa, caminamos juntos y sin problema en armonía. Dice el apóstol que estemos perfectamente unidos, no solamente unidos, sino perfectamente unidos en una misma mente y además en un mismo parecer. En un mismo parecer. El mismo parecer tiene que ver con las mismas maneras de actuar. El mundo le llama sentido común. Nosotros le llamamos el mismo parecer. El mismo parecer tiene que ver con que si, por ejemplo, en el matrimonio, el esposo está afuera y la esposa está en casa y hay que tomar una decisión respecto de los hijos, es segurísimo, que si estuviera el papá o la mamá, decidirían lo mismo. Lo mismo. ¿Qué significa? Que no importa quién esté, de todas maneras la decisión, el parecer sería el mismo. No sucede siempre, ¿no? Los hijos saben con quién ir porque saben que hay no un mismo parecer. Los hijos saben, con mi mamá sí me va a dar permiso, mi papá es un ogro, ¿no? A veces es al revés.
y saben con quién ir. ¿Por qué? Porque no están perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque no son de un mismo parecer. Pero cuando están perfectamente unidos y en un mismo parecer, esté quien esté, decidirá lo mismo. Lo mismo. La iglesia tiene que ser así, tiene que estar perfectamente unida en una misma mente, la mente de Cristo, y en un mismo parecer. Y nosotros vamos a tomar y va a darnos cuenta de que estamos decidiendo lo mismo. Hoy no importa si se pinta de blanco, de azul o de rojo la iglesia, pero estamos tomando una decisión conforme a la mente de Cristo y nadie se disgusta con el otro. Porque estamos perfectamente unidos. No se exige que seamos exactamente iguales en lo que pensamos o hacemos, pero en lo fundamental, unidad. En lo esencial, tolerancia. Y en todas las cosas, amor. La iglesia está llamada para estar perfectamente unida. Oro al Señor, amado hermano, para que nuestra iglesia, Dios es amor, hablemos una misma cosa. Tengamos la cosmovisión del reino. Oro al Señor para que no haya entre nosotros divisiones. Oro al Señor para que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la iglesia Dios es amor. El más importante es Cristo. No es el pastor, ni los ancianos, ni los diáconos, ni los fundadores tampoco. Es Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, estaremos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oramos. Señor, queremos que tu voluntad se haga en nuestra iglesia. Escuchamos este ruego, que hablemos una misma cosa. Queremos tener la cosmovisión del reino, Dios. Actuar de acuerdo al reino, pensar de acuerdo al reino, vivir de acuerdo al reino. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú permitas que aquí en esta iglesia no haya divisiones ni contiendas, que no nos rompamos, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no es tarea fácil. Eso también tiene que ver con nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo de manera deliberada. Y cuando tengamos la mente de Cristo, cuando seamos de un mismo parecer, entonces, Señor, seremos una iglesia más agradable delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has distinguido con el llamamiento a la santidad, porque somos santos y estamos perfectamente equipados para vivir en unidad, quizá no en uniformidad, pero en unidad del Espíritu. Alabado y glorificado seas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.